Buenos días. Quería compartir con vosotros unos textos que espero sean de bendición. El texto que quiero compartir con vosotros se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 35 y versículos 1 al 4. Dice allí: Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Nos encontramos en una sección concretamente del libro del profeta Isaías que engloba los capítulos 28 al 35. En esta sección hay una serie de ayes, de juicios, que tienen que ver a veces con el pueblo de Dios, otras veces con las naciones enemigas del pueblo de Judá. Y así en el capítulo 28 se nos cita a Efraín, o el ejemplo de Efraín, como una advertencia por el hecho de que Efraín llegó a ser presa de Asiria, fue invadido por Asiria, para servir de advertencia a Judá. También se alerta por las alianzas de Judá con Egipto, unas alianzas engañosas en razón de poder evitar el mal. En el capítulo 29 y versículo 3 del libro de Isaías se nos dice: porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Y allí revela un juicio futuro que llegará, un juicio contra el pueblo de Dios. Asiria sería la primera potencia invasora que lo intentaría, que levantaría sitios, pero después Babilonia no solamente lo intentó, no solamente sitió, sino que conquistó el pueblo de Judá. Así que no sería la única. Siria sería la primera potencia, pero no sería la única. Y en el capítulo 34 se anuncia el juicio descrito hacia las naciones enemigas de Judá, personificadas en la nación de Edom. Y, por último, en el capítulo 35 se anuncia una futura restauración. Tanto el juicio como esa restauración tuvo su lugar o cumplimiento parcial y más cercano tras el fracaso de la invasión asiria de Judá. El cumplimiento más certero, el cumplimiento más completo, sin embargo, apunta al tiempo final, cuando las naciones acudan a Armagedón para socavar, para extinguir al pueblo de Dios. Pero lo que realmente nos importa es que nos habla de un tiempo de transición próximo a un juicio. Un tiempo de crisis, un tiempo donde la fe se expone a examen, un tiempo de juicio que convertirá la tierra en un desierto antes que tenga lugar la restauración. Hoy también, queridos, vivimos un tiempo singular de transición, de aflicción y de dolor en la tierra. Y amados, esta palabra de Dios habla históricamente a un pueblo desanimado, a un pueblo sin pasión, a un pueblo atemorizado, a un pueblo que se conforma a una perspectiva y a una vivencia superficial de su fe en el Dios del pacto. Y eso pese a los esfuerzos, los mensajes de los profetas y los esfuerzos y las reformas del rey Ezequías. En el capítulo 29 de Isaías y versículo 13 se nos dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El contexto que destaca aquí Isaías en su ministerio es que sí, externamente estaban siguiendo las reglas. El pueblo de Judá seguía las reglas ritualmente, seguían ofreciendo sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Un texto que nos habla además de un pueblo sin esperanza, que ha perdido sus fuerzas para luchar y que necesita aliento.
Pero como dice la palabra, toda escritura es inspirada y útil para nosotros. Aunque este pasaje se dirigió concretamente e históricamente al pueblo de Judá en aquel momento, sin embargo nos sigue hablando a todos nosotros hoy. Y es curioso porque la alusión del texto reúne palabras muy importantes. Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos. Nos habla de cansancio, de debilidad, de un espíritu apocado. Son tres aspectos incapacitantes, porque comportan o nos hablan de una situación que por un lado afecta a lo orgánico y por otra también a lo emocional e incluso a lo espiritual. Es imposible desde esta situación transmitir vida o influir positivamente en nuestra relación con otros con respecto a nuestra fe. Esto es lo que está diciendo el profeta Isaías. Y también nos hablan a nosotros. La alusión del profeta a la venida gloriosa del Mesías y la restauración futura aportan una esperanza y un aliento inigualable al que podrían mirar como pueblo para tomar fortaleza. El autor de los Hebreos, sin embargo, va más allá y utiliza una interpretación adicional. Usa este texto con una misión adicional. Y era para alentar e instar a que hermanos que estaban sumidos en aquel tiempo, aquellos hermanos a los que él dirigía la carta, que estaban sumidos en tribulación y persecución, pues que esto les sirviera para alentarles a permanecer firmes. Estos cristianos estaban atravesando un tiempo de prueba, estaban tentados a darse por vencidos, pero ninguno había sido llamado todavía a morir por Cristo. Sin embargo, la situación no se mejoraba en ninguna manera, y para animarles a confiar en Cristo, el escritor les estimula a recordar. Y esto nos importa también a nosotros, hermanos, porque hay palabras clave en este capítulo: paciencia perseverante, soportar, resistir. Se la encuentran en distintos versículos, del 1 al 7, todas esas palabras nos hablan en un contexto de soportar bajo prueba y continuar y avanzando, continuar cuando es difícil avanzar. El cansancio puede llegar a causa de una gran carga de trabajo y de presión. El desaliento puede llegar a causa de adversidades que acontecen o por causa de la oposición y la presencia de enemigos poderosos, como en el caso de Judá. Entre los creyentes a los que se dirige la epístola se reunían también estos dos elementos: pruebas, presión y enemigos, que ponían en peligro su vida. Y es que Satanás pone en el hombre el desánimo con el propósito de quitarle las fuerzas, el espíritu de lucha y de sembrar el temor. El ser humano es propenso a desanimarse cuando las cosas no salen como las esperamos. Y así viene la frustración y con ella el desánimo. El desánimo nos hace dudar, nos hace bajar los brazos, nos hace inconstantes, y sabemos que alguien así, en esa condición, no puede alcanzar ni el éxito ni prosperar en su vida humana ni espiritual. Hay tres aspectos que menciona el autor de la epístola de los Hebreos que les ayudarían a sus lectores a continuar avanzando y creciendo. En primer lugar, el ejemplo de Dios. En segundo lugar, la seguridad del amor de Dios. Y en tercer lugar, el poder de la gracia de Dios. Nuestro Señor atravesó muchas pruebas mientras estaba en la tierra. El mirar el ejemplo del Hijo de Dios nos hace recordar que Él también estuvo sujeto a presión. ¿Qué le ayudó a Él a lograr la victoria? El gozo puesto delante de Él. Esta era su meta. El gozo de presentar su iglesia ante el Padre en el cielo un día. Nótense
que también esto tiene su equivalencia en otros pasajes de la Escritura. Su batalla contra el pecado le llevó a la cruz y le costó la vida. La mayoría de nosotros no correrá en esa pista. Tal vez nuestra tarea sea vivir por Él y no morir por Él. Las manos nos hablan de esa parte con la que obramos. Trabajamos en pos de la gloria de Dios y trabajamos en pos del adelanto del reino. Cuando nuestras manos, nuestros brazos se caen, todo nuestro esfuerzo por trabajar en pos de la gloria de Dios y el adelanto del reino, por glorificar a Dios, de alguna manera, también caen en picado. Las rodillas nos hablan porque nos sirven para accionar nuestro andar y también nos sirven para arrodillarnos delante de Dios. Como cristianos, queridos, sabemos que el camino es estrecho. Como cristianos sabemos que el camino por el que andamos es difícil y que en este caminar nuestras manos y nuestro ánimo pueden cansarse cuando dejamos de levantarlas para adorar a Dios, cuando nuestras rodillas se debilitan, cuando ya no oramos ni buscamos la comunión de Dios. Como antes, nuestro corazón y nuestra mente se debilitan. Empiezan a prevalecer pensamientos negativos, pesimistas. Dejamos lugar a la incredulidad. Pero sin embargo, Dios quiere darnos ánimo y en esta hora se nos dice, no importan las cosas que nos sucedan, no importan las cosas que se han presentado que no es como las esperabas, no importa aquello que te preocupa y que no se ha resuelto, ni importa que tu situación actual parezca irresoluble o que no tenga remedio. Levanta tus manos cansadas y adórame. Inclínate a mí, aunque tus rodillas hayan estado débiles, porque no he quitado mis ojos de ti, ni mis oídos han dejado de escucharte. No temas, nos dice el Señor, confía en mí. En los versículos 12 en adelante también se nos dicen que aquellos creyentes habían olvidado los fundamentos de la palabra de Dios. En esos versículos del capítulo 12 encontramos que están unidos a una esfera específica como son la esfera de la disciplina del Señor. Aquellos creyentes habían olvidado los fundamentos de la palabra del Señor y en el capítulo 5 y versículo 12 nos dice de la misma epístola, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. La disciplina no está asociada a castigo, sino a la idea de educación, de instrucción a un hijo. La disciplina siempre es señal inequívoca del amor. El Señor al que ama disciplina. Un juez castiga, un padre disciplina, buscando hacer madurar a su hijo. La vida de un hijo ha de ir cubriendo etapas y en cada una de ellas se va añadiendo una mayor necesidad de atención, instrucción y exigencia para alcanzar esa madurez óptima. Las pruebas y exigencias son el campo de entrenamiento para alcanzar esa madurez. Hoy, sin duda, hermanos, estamos en un tiempo singular, de transición, de aflicción, de prueba para el mundo, pero también para nosotros. Cuesta hacer las cosas más comunes y corrientes de la vida, porque estamos limitados en nuestros movimientos y aún en la posibilidad de juntarnos. ¿Cuánto más nos cuesta proclamar un mensaje de buenas noticias en la plenitud y el gozo del Espíritu Santo si estamos desalentados o en derrota? Hay un riesgo extremo hoy, hermanos, y es acomodarnos como le ocurría al pueblo de Judá, acomodarnos a una forma de vida religiosa, rutinaria, superficial, indolente, que ni siente ni padece, a una forma de vida cansina, sin pasión, movida únicamente por las apariencias en relación a los demás.
y no por amor al Señor. El riesgo, hermanos, es transmitir una fe que no tiene vida interior en sí misma. Una fe que se resume en un cúmulo de conceptos, de mandamientos, de observancias, de protocolos, de rutinas, pero sin una relación profunda y real con Dios. Cuando nuestra vida espiritual es dependiente únicamente de asistir a algunos cultos o convocatorias de iglesia, estamos errando. Pero hago un inciso, aun cuando hacemos esto, qué triste es que ni siquiera lleguemos a este compromiso de mínimos. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera llegamos a cumplir con ese mínimo? ¿Qué diferencia pueden ver nuestros conciudadanos si en lo mínimo no estamos comprometidos? ¿Qué diferencia, qué visión pueden sacar de nuestro compromiso y de nuestra fe en el Señor? Eso, el asistir a los cultos, debemos de entenderlo simplemente como una manifestación o como una expresión exterior de nuestro anhelo ardiente por todo aquello que le pertenece al Señor y por nuestra pertenencia a la Iglesia. Si no tenemos hambre de tener comunión con nuestros hermanos, si no tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios, si no tenemos hambre de estudiar la palabra, no estamos entendiendo lo que es la Iglesia. En Hechos 2:42 se nos reta también a recordar los fundamentos de lo que era la Iglesia primitiva. Velar los unos por los otros, soportarnos, servirnos, ser edificados los unos por los otros, según los dones que hemos recibido. Esto sí tiene que ver con el ADN y la misión de la Iglesia. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vida de fe, hermanos, el Evangelio, la conversión, nos hablan de una vida de continua comunión con el Señor, de continuo crecimiento, progreso, entrega, dependencia, servicio a Dios y a los demás, fruto. Cuando esto falta, todo lo demás se hunde. Cuando eso falta, entra la frustración, la insatisfacción, el desaliento, el cansancio. La vida cúltica de la Iglesia es sólo una parte de nuestro ministerio, pero hay mucho más trabajo fuera. No existen los terrenos neutrales, hermanos. O avanzamos o retrocedemos. ¿Cómo fortalecer unas manos y un corazón cansado sin el poder de Dios? Oigamos la voz del Señor tras estas palabras del profeta Isaías y estas palabras que recupera también el autor de la epístola de los Hebreos. Yo te bendeciré, nos dice el Señor, por mirarme a mí, por buscarme, por ejercer en mí esta confianza. Yo recompensaré tu esfuerzo, yo mismo, tu Dios, el que todo lo puedo, te sostendré en medio de esa situación. Por último nos dice, haced sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. El seguir las sendas antiguas, el permanecer en una senda de rectitud, de integridad, nos preservará de herirnos. Es más fácil lesionarse en un campo con un terreno irregular que en uno llano. Qué contraste, un contraste gráfico entre aquellos deportistas que logran llegar a la meta, aquellos que llegan a alcanzar el premio y que alzan las manos en una actitud de victoria, y aquellos que dejan de correr y agachan la cabeza. Hermanos, no olvidemos de mirar la meta, no olvidemos de mirar la esperanza, no olvidemos aquellas palabras del profeta: Dios viene con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. Un día llegaremos a la casa del Padre, un día llegaremos a la gloria del Padre. Él se ha comprometido a guiarnos y a guardarnos. Ahora la cuestión es, ¿cómo llegaremos allí? Sí, por supuesto, por la gracia de Dios, pero ¿en qué actitud? ¿En qué disposición? ¿Con qué fidelidad? Ese es el reto. Aprendamos a escuchar la palabra del Señor. Tomemos aliento, fortalezcamos las manos cansados,
cansadas, afirmemos las rodillas debilitadas y cobremos fuerza en nuestro espíritu para dejar el apocamiento y esforzarnos en pos de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Que el Señor os bendiga.